Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. ¿Cómo se sienten? Espero que se sientan bien y que estén disfrutando este tiempo en el lugar donde se encuentren, sea en sus casas, sea en su trabajo, sea en el carro, donde quiera que se encuentren, que estén disfrutando. Disfruten el paisaje, disfruten la vida. Nosotros nos gusta y estamos casi siempre orientados hacia la consecución de una meta y ponemos los ojos en la meta y nos olvidamos del paisaje, nos olvidamos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, cosas buenas, cosas hermosas. Hay muchas cosas buenas que podemos disfrutar de la vida, de lo que Dios nos ha dado. Recuerde que en esta vida eh, usted solamente la va a vivir una vez, usted no va a vivir la vida dos veces. Después viene la vida eterna y la vida eterna ya es otra cosa. Usted la va a pasar en uno de dos lugares. No que crea que va a haber otro lugar. Usted va para el cielo donde va a estar en la eternidad con Dios, con los santos que le han servido a Dios por todos los años, todos los tiempos. Y o va al otro lugar que no fue preparado para los humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero que él se ha encargado de llevarse a un paquetón de gente que quiere vivir como le da la gana y no como nos ha instruido el creador, el hacedor de todas las cosas. Qué bueno que hay gente que hemos decidido reconciliarnos con Dios, estar de acuerdo con Dios, estar en paz con Dios y vivir de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a sus estatutos, a lo que Él ha dicho en su palabra. Ojalá usted sea uno de ellos. Únase con nosotros y sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Yo no estoy invitándole para que sea parte de una religión. Yo le estoy invitando para que le sirva a Dios. Claro está, la voluntad de Dios está establecida en esta palabra. Y esa palabra no es que un grupo de hombres se van a reunir, van a decir que lo que ellos piensan y lo que ellos creen. No, no, no. Esta palabra fue establecida por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, Dios le habló a hombres, le inspiró a hombres para que escribieran esta palabra y se la dedicaran a la humanidad, para que el hombre tuviera la guía del el manual de cómo vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Si nosotros nos llevamos por lo que dice la palabra de Dios, vamos a vivir en paz, vamos a vivir bien, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir gozosos. Eso es muy importante saberlo. Por eso, en el día de hoy, yo le invito a usted a que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos que mientras estemos aquí en esta tierra, no es la voluntad de Dios que nosotros estemos sufriendo en tribulaciones, en problemas. Claro está, muchos de nosotros, como no nos llevamos de lo que nos dice el manual del conductor, tenemos que pasar por procesos, pasar por dificultades, por lo que yo llamo el taller del maestro, en donde nos quitan todas las asperezas y todas las cosas que están mal. Pero usted puede evitarse todos esos problemas y todas esas dificultades y gozarse el trayecto, gozarse lo que Dios le ha dado, gozarnos con lo que Dios nos ha dado y con lo que también la vida nos ha quitado. Gozarse en todo tiempo. Gócese, como yo siempre digo, hasta los anuncios. Hay gente que, a mí me gusta a veces ver algunos anuncios. A mi esposa a veces cuando me pongo a ver las noticias con ella, me dice, pero ¿por qué tú estás viendo eso? Quítalo, pues cambia eso, quita eso, esos anuncios. Entonces, porque yo siempre veo las noticias grabadas, no la veo casi siempre a su momento, sino porque yo espero que mi esposa y yo estemos tranquilos, que hayamos comido, que hayamos descansado un ratito, que entonces después nos sentamos a ver la noticia. Y ella dice, adelántala porque está grabada, eso está grabado ya, tú sabes eso. Entonces, pero en la vida hay que gozarse hasta los anuncios. Gócese hasta los anuncios, gócese en Dios, porque Dios nos ha llamado a eso, a que llevar una vida de gozo, de plenitud en Él. Claro está, en esta vida también vamos a encontrar a un enemigo de nuestras almas, se llama el diablo y Satanás, que se opone a todo lo a todo lo que huela a Dios. Si usted decide servirle a Dios, va a tener ese enemigo todo el tiempo. Por tanto, no crea que las cosas le va a hacer todo el tiempo
cuesta abajo, que usted va a ir bien llevándose, que el viento lo va a conducir y usted va a volar y usted va a planear. No, no, no. Muchas veces vendrán turbulencias, van a venir dificultades y usted tiene que saber que tiene que enfrentar esas dificultades con tenacidad, con determinación, con firmeza, creerle a Dios y decirle, Señor, tú y yo somos mayoría. Y no importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo diga, yo estoy para servirte y servirle a Dios de todo corazón, de todo corazón. No hay cosa mejor en la vida. Oye, yo quiero ahí, en el día de hoy comentar algo con ustedes por arribita, no mucho, solamente antes de hacer mi reflexión en el día de hoy en cuanto a la palabra de Dios. Eso es lo que yo soy, un predicador de la palabra de Dios. Pero en base a ese conocimiento que Dios me ha dado de la palabra de Dios, me gusta opinar sobre las cosas que ocurren en nuestro medio, en el ambiente, ¿verdad? Y estuve leyendo en días pasados 3 casitos que me llamaron la atención y me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes porque me gusta traer luz acerca de cómo debemos conducirnos nosotros los seres humanos, especialmente los que somos cristianos, en las cosas de la vida diaria. Uno de los casos que yo estaba viendo particularmente, es un caso que se presentó en una ciudad, en la ciudad donde me crié, en Santiago de los Caballeros, donde hay una situación, o hubo una situación, en donde hay un vertedero de basura que de pronto fue quemado, y se fueron quemados, y eso está trayendo problemas sanitarios, problemas de higiene, problemas de sanitarios, o sea, de salud. Y el síndico, el alcalde, podemos decirlo así, de la ciudad, está acusando a una junta comunal, a un distrito, ¿verdad? Que es donde está ese vertedero y ese quemadero, podemos decirlo así, de que ellos son los que lo han quemado. Hay un problema y están acusándose de que ellos quieren quedarse con el vertedero, que quieren quedarse con ciertas cosas que hay allí, mataderos y ciertas cosas que hay allí que están en esa zona. Y ellos quieren independencia como de esa zona. Y eso es entendible. Yo no critico que una persona, ni que el síndico lo diga, ni que la gente de la comunidad donde están esas cosas quieran independencia. Inclusive que quieran ser una provincia o que quieran ser un lugar independiente. Eso no hay problema con eso. Lo que yo me preocupa es, y eso lo estoy viendo porque lo estoy viendo también en los Estados Unidos, es que los lugares grandes, los lugares, por ejemplo, en los gobiernos, como en nuestro país, como en mi país, está dividido en un gobierno central, un gobierno que es el gobierno nacional, y entonces está dividido en provincias, está dividido en lugares más pequeños, ¿verdad? Y ellos se encargan de distribuir. Claro, existe el problema, el inconveniente de que muchas veces las riquezas que produce el gobierno o que recibe el gobierno no son distribuidas equitativamente en las zonas. Pero lo mismo ocurre en los Estados Unidos, también que existe el gobierno central, que el gobierno federal, y existen los estados. Entonces los estados están gobernados por un gobernador, hay alcaldes también. Entonces el gobernador y el alcalde se trata prácticamente de lo que es la vida local de ese estado. Pero lo que me preocupa es que si todos, supongamos que un país es una embarcación y el conductor de la embarcación se supone que debe ser la persona que dirija la embarcación. El conductor debe ser el que diga, el que dictamine cómo se va a hacer y cómo se hacen las cosas. Si las cosas se hacen independientemente y los moradores, supongamos que los moradores de una provincia o de un estado estén paleando
para que echarle la embarcación para adelante, deciden darle para atrás en vez de darle para adelante, déjeme decir lo que va a ocurrir. Se va a estancar la nave. No va para adelante ni para atrás. Cuando uno está dándole para adelante y otro está dándole para atrás, se estanca. Y yo he visto en estos tiempos, especialmente en tiempos de crisis, que a veces cuando son enemigos políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en los gobiernos estatales o provinciales, si son contrarios, tienden a oponerse y a atacarse uno al otro. Eso es peligroso para la comunidad, para el bienestar de la comunidad. Y esto se debe a que se ha politizado la conducción de los gobiernos. Se ha politizado, y si está gobernando uno que es rojo, entonces el morado quiere hacer lo contrario, o decir lo contrario. Y eso está bien dentro de la democracia. Está bien que la gente diga lo que está mal hecho, lo que no está bien hecho, y eso entendemos. Pero en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos donde está involucrado el bienestar general, yo creo que deberían ponerse de acuerdo. ¿No piensan ustedes que la gente debería ponerse de acuerdo para el bienestar social, para el bienestar general? Pero no, la política se maneja de una manera maquiavélica. Y si usted no sabe lo que Maquiavelo propugnaba que divides y vencerás. Habla mal, no importa lo que esté bien o no esté bien, que se defienda. Y en eso está basado la mayoría de las estrategias políticas en el día de hoy. El que la gente, el que está arriba, viva defendiéndose todo el tiempo en vez de vivir actuando y haciendo cosas. La gente no ve que el que está al frente pueda estar haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Y tratan de cultivar entonces el culto, valga la redundancia, a la personalidad, y hacen que esa persona se quiera quedar, y entonces endiosan a esa persona para que se quede cuando otro puede hacerlo. Y esa es una parte de la historia. Y la otra parte de la historia es que lo quieren quitar aunque pueda estar más tiempo. Y eso es entendible y debatible también, porque si la persona lo está haciendo bien, ¿para qué quitarlo? Está bien, si cumplió su periodo de acuerdo a la Constitución, debe irse, no hay problema, y no debe estar pensando en cambiar Constitución para volver a reelegirse, y yo entiendo eso. Pero a lo que me estoy refiriendo es que tanto en los Estados Unidos como en mi país, existe esa tendencia a atacarse unos con otros. Y déjeme decirle, la palabra de Dios dice que ningún reino dividido contra sí mismo puede permanecer. Si nosotros queremos prosperidad y queremos bendición, tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Yo creo que debe ponerse de acuerdo, tanto el gobierno, aunque sean de partidos diferentes, ponerse de acuerdo para el bien común, para el bien de la humanidad. Por eso, si nosotros no lo hacemos así, va a estar la cosa mal. La otra cosa que me llama la atención en estos tiempos, ya tiene que ver con los Estados Unidos, es lo que el presidente Trump ha determinado con Twitter, ¿verdad? Saben que el presidente Trump, por causa hay muchas causas, ¿verdad? Yo no sé el corazón de él, pero yo vi desde el principio que los medios de comunicación no lo querían y entonces él decidió, en vez de hacerlo como lo hacen todos los presidentes, decir todo lo que él piensa por los medios de comunicación, y eso no lo ha hecho ningún presidente, solamente lo hace Trump. Entonces, y hasta ahora Twitter se había mantenido tranquilo ante muchas informaciones aparentemente no correctas que había dado el presidente, pero ante la presión pública de mucha gente influyente, han decidido ponerle al presidente una etiqueta diciendo como que esa información tiene que ser verificada y que sé yo cuánto, algo así. Entonces, usted me dirá, ¿a dónde va usted? Le voy a decir dónde voy. Donde voy es a esto. Yo creo que si se hace eso con todo el mundo, está bien que se haga. No tengo ningún problema con eso. Yo creo que si alguien está dando en un medio de comunicación una información y
y la persona dueña de ese medio de comunicación considera que él puede dedicarse todo el tiempo a revisar todo lo que diga todo el mundo, entonces, o sea, ser un fiscalizador de la veracidad de la información que se está dando, entonces, déjeme decirle algo, va a tener un trabajo grande y algo. Pero cuando usted se mete con la persona número uno de un país y a él es el único o al primero que usted le pone esa etiqueta, esta información tiene que ser verificada, qué sé yo cuánto, y usted se está metiendo en un problema. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? El presidente ha sometido a una acción ejecutiva en donde cosas que, restricciones que tenían la gente para demandar a esos medios de comunicaciones, ahora no la van a tener. Van a poder demandar a esos medios de comunicaciones para que si le hacen algo a alguien que consideran que le daña a su persona o le coarta su libertad de expresión, entonces ellos puedan demandarle. Eso, ustedes creen que eso no es fácil, pero está ocurriendo, va a seguir ocurriendo, especialmente cuando en este país se ha estado en estos últimos años solamente bien oyendo una campana de las cosas, oyendo una campana. Claro está, el presidente tiene sus favoritos y él no deja de atacar a sus favoritos cuando también se le van en contra, como el caso de Fox. Él tiene a Fox, que es la única estación en este país que está a favor del presidente Trump, o por lo menos que defiende su política, su forma de ser. Pero todos los demás están en contra. Están en contra. Y entonces se ha dicho que inclusive que la prensa se ha convertido ya no el cuarto poder, sino que al primer poder, porque ellos creen que gobiernan hasta los presidentes, que ellos pueden quitar y poner presidente. Por eso que ustedes ven esa inquietud y esa intención tan malsana de atacar tanto al que va dirigiendo la embarcación, sabiendo que si está atacando al que dirige la embarcación, va a haber un caos. Estos caos que se arman, que son justificados muchos de ellos, como los casos de violencia extrema contra los ciudadanos, eso es criticable, y yo creo firmemente que los casos en que a las policías se les pasa la mano y abusan de los ciudadanos, deben ser no solamente expulsados, deben ser castigados como ciudadanos normal, deben ser enjuiciados porque están haciendo cosas. Pero también nosotros tenemos que respetar a la policía, que si nos dan una orden tenemos que obedecer. Entonces, todas esas cosas deben respetarse. Tiene que haber, ¿cómo se llama? Equidad. Tiene que haber igualdad. Respetar la opinión de uno y respetar la opinión de otros. No solamente a uno ponerle etiqueta, sino ponérsela a todo el que dice algo que no está bien o que no está de acuerdo. Si tú se lo dejas de poner a alguien, te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque otro ahora te va a poder demandar porque a ese no le hiciste y a mí sí no lo hiciste. Ese es otro problema. Otro casito que ya con este término, fue un caso que estuvo ocurrieron semana pasada, de dos presentadores de dominicanos que tuvieron, o tres, porque eran tres que estaban en el show del mediodía, y su conductor Iván Ruiz propuso que invitara a un conocido, por lo menos muy conocido en Estados Unidos, Tony de Andrades, que es de Univision, para que como homenajearlo y reconocerlo y cosas así. Y lo que está allí no solamente lo presenta a él, sino que le trae a otro personaje. Y ese personaje que se hace llamar el Pachá, es conocido porque ese hombre tiene, cuando tiene un micrófono en la mano o una cámara enfrente, él hace cualquier cosa y dice cualquier cosa a lo que le venga. Y se puso a decir que estando Tony de Andrade allí, que Tony de Andrade había sido o era tenido en Univision y no lo votaban porque en Univision tenían que guardar la política de mantener a una persona de color, de piel oscura en su programación, que si no lo hubieran votado.
Dice que él sabe eso, que él trabajó tantos años, 12 años en un lugar, en Telemundo, 13 años en Univisión, y que él lo vio, que eso se corre en los pasillos, que esto. Lo que sucedió fue al final que Tony de Andrade mantuvo su compostura y al final le dijo, le llamó la atención al moderador, a Iván Ruiz, que lo había invitado, porque le dijo, esto es un golpe bajo. Yo vine a esta entrevista porque usted me dijo que me iba a hablar de esto y me dijo de lo que iba a conversar. Pero yo no estaba esperando esto. El hombre, todos nosotros, por lo menos lo que lo vemos a diario en la televisión, sabemos que es un muchacho noble, un muchacho. Quizás no esperaba eso. Yo sé que no lo esperaba. Ese muchacho está casado con una norteamericana que por un tiempo vivió en República Dominicana y es muy querido por mucha gente. Él no es fácil haciendo entrevistas y hace preguntas que son polémicas, pero en este caso al médico le dieron su propia medicina. Le dieron su propia medicina a este muchacho, Pachá, decirle eso. ¿Estoy yo de acuerdo con lo que hizo Pachá? No. No, 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 eso está mal. Y decir esas cosas así en público no está bien, eso no. Después yo vi como que él trató de justificar por qué lo hizo, como que él tenía problemas con que le metían daga por la espalda y qué sé yo cuánto, y después pidió perdón. Eh, Sin embargo, yo creo que esas son cosas que no benefician. La razón por la que se armó esto es porque tanto él como un pelotero muy conocido llamado David Ortiz, que todos conocen, que jugó con Boston por muchos años, y Minnesota también, ¿verdad? Pero con Boston es que fue más conocido, han dicho que la televisión dominicana no es buena. No es buena. Y yo creo que entiendo lo que tanto Tony de Andrade como David Ortiz han dicho, y tienen razón en el hecho de que la televisión dominicana es muy procas. Hay muchos personajes, hay programas de televisión que te enorgullecen, te dicen, wow, qué tremendo programa. Qué cosa bonita. Pero hay algunos que dicen malas palabras, dicen cosas increíbles, ofenden al presidente. Sepan, yo no estoy de acuerdo con el presidente, no soy del partido del presidente, no me gusta el presidente. He visto muchas cosas, como por su persona, un hombre que ha hecho cosas buenas, muchas cosas buenas por mi país, pero no estoy de acuerdo con su líder de gobierno y con todo lo que ha hecho y la manipulación que ha hecho, que ha causado la división de su partido. No me gusta esas cosas. Ok, no estoy de acuerdo con él, pero hay que respetar la figura del presidente. Entonces, en la televisión dominicana se ofende al presidente, se ofende a cualquier político, se le dice tantas cosas. Se cuestiona su hombría, se cuestiona su fidelidad, se cuestiona, y la gente no tiene. Ya se ha visto el caso, por lo menos el caso de la primera dama, que en una oportunidad demandó a un periodista y ganó. Y ganó, un periodista de Santiago lo demandó. ¿Por qué? Porque se dicen muchas cosas sin prueba muchas veces, o a veces las pruebas son fabricadas. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces nosotros, ¿qué aprendemos de todas estas cosas? Aprendemos de todas estas cosas a tener compasión, ¿verdad? A que no nos den, a tratar a los demás como queremos que nos traten. Yo creo que Tony de Andrade va a aprender algo aquí y es una lección de humildad, porque si su humildad era aparente, él va a aprender una lección de humildad, en el sentido de que, porque él ha hecho preguntas muy incómodas a muchos cantantes y actores y cosas así, incómodas, que no les gusta. Él va a saber ahora eso. Por otro lado, Iván Ruiz va a aprender a quién invita y cómo lo hace. Y aunque él trató de justificar, decir que él no le dijo a él lo que tenía que preguntar y cosas así, eso fue una celada, porque sabía cómo opina el Pachá acerca de lo que estaba diciendo Tony de Andrade. Entonces, el Pachá, que trató de justificar diciendo que el Pachá es una cosa y que Frederick, que es el nombre de él, es otra, déjeme decirle, tiene que tener control. Y mucho más si dice que es cristiano.
¿Cómo va a decir rascando de que el cristianismo cuando usted está haciendo cosas indebidas y diciendo cosas disparatadas ahí? Tenemos que tener mucho cuidado. Perdóneme que me haya tomado este tiempo para comentar todas estas cosas que están sucediendo, pero es necesario que digamos lo que Dios dice. Dice la Biblia dice que nosotros vamos a recibir lo que sembramos, que vamos a cosechar lo que sembramos. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ojo por ojo, dice la ley del talión, y diente por diente. Hay que tener mucho cuidado entonces con lo que hacemos. Gracias, y vamos a conversar en el día de hoy, a continuar con lo que estamos haciendo. Nosotros hemos estado hablando acerca de Gálatas, el libro de Gálatas. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de Gálatas. El capítulo 2 del libro de Gálatas. Recuerden que el libro de los Gálatas fue escrito por Pablo a los hermanos gentiles de esa zona, a los cuales había ganado para Cristo en un viaje misionero previo, pero que luego de un tiempo llegaron unos creyentes de Jerusalén que mal informaron a los hermanos, enseñándoles que no era suficiente que hubieran aceptado a Cristo como Salvador personal, que ese era el primer paso de la salvación y que tenían que circuncidarse para completarse el ser cristiano, o sea, para ser un cristiano completo, había que circuncidarse. Esos fueron unos hermanos de Jerusalén que vinieron hasta Galacia y le dijeron eso a los hermanos que se había ganado Pablo en su viaje misionero. Cuando ellos le dijeron que Pablo no les había enseñado eso, les insinuaron que Pablo no les había enseñado todo el consejo de Dios y que no cumplió con lo que la iglesia de Jerusalén le había encomendado. Cuando Pablo oye esto, comienza su defensa después del evangelio en esta carta apologética, en donde demuestra con su experiencia personal de conversión y la forma como recibió el evangelio de los años que pasó en Arabia, y luego pasa por Jerusalén, en donde pasa 15 días con Pedro, Jacobo, y no vio a los demás apóstoles. Dice, después, pasados 14 años, dice el capítulo 2, verso 1, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, y llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento, dice él, el versículo 5, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol narra con pruebas personales cómo ni a Tito, que era gentil y que le acompañó, fue obligado a circuncidarse cuando estuvo en la madre iglesia que estaba en Jerusalén. Su razonamiento era: si hubiera sido tan importante la circuncisión para los gentiles, para los que no son judíos, para ser cristiano, ¿por qué no obligaron a Tito a circuncidarse cuando él estuvo conmigo si ellos sabían que era griego? Todos conocemos muy bien a Pablo, que Pablo no tiene pelos en la lengua, y dijo que durante su visita, 14 años después de su primera experiencia en Jerusalén, subió de nuevo de acuerdo a una revelación y expuso el evangelio a los gentiles que le había sido encomendado por el Señor. Es de hacer notar que el evangelio que recibió Pablo para los gentiles no fue solo aceptado, sino aprobado por el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, en donde unos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el caso que fueron a tratar en el Concilio de Jerusalén, lo que estaba pasando en Galacia en este momento. Entonces, ellos decidieron entonces en Jerusalén llevar el asunto a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén. Y allí, como algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés.
según nos dice Hechos capítulo 15, verso 5. Después de larga deliberación, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice el texto. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dice él en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso está en el capítulo 15 de Hechos, versículos 7 al 10. Al final, Jacobo, quien era la cabeza en ese momento, ordenó que no se inquietara a los gentiles, obligándolos a circuncidarse y a guardar la ley. Y pidió que solo se les escriba, dice el texto, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas le dice: que se aparten de la idolatría, que no tengan ídolos, que no tengan imágenes, no importa de quién sea, porque hay gente que cree que idolatría es solamente tener un ídolo de Júpiter o de Zeus, o tener a Apolos, o tener a la diosa Diana. No. Hay mucha gente, los cristianos primitivos, como no podían adorar a la diosa Diana, se buscaron a María, hicieron una estatua de María y comenzaron a adorar a María. Entonces, hicieron imágenes de los creyentes, hicieron imágenes de Pablo, de Pedro, imágenes de Jesús mismo, hicieron imágenes. Cuando la palabra de Dios se establecía bien clara: no te harás imágenes de nada, de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Dios aborrece la idolatría. Lo que los discípulos le estaban diciendo allí es: miren, no está bien la idolatría, no está bien ni en la ley ni en la gracia. Es decir, que los gentiles no les vamos a pedir que guarden la ley, pero ellos tienen que guardarse de la idolatría. Tienen que guardarse. Y eso es muy bueno que lo sepamos en estos tiempos que estamos viviendo, que sí, en tu religión se adora, se hacen imágenes y se adoran esas cosas. Déjeme decirle: salte de ahí, que ese no es el lugar. Te están engañando. Pero también se van a guardar de fornicación. Y la palabra fornicación es porneia, que significa todo acto sexual ilícito. El único acto sexual donde es lícito la relación sexual es en el matrimonio, dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y lo especifico porque ahora hay matrimonios que no son de un hombre y una mujer. Hasta la gente se está casando hasta con animales. Literalmente, ustedes pueden reírse, pero con animales de verdad. Hay gente que se ha casado hasta con su perro. Sí, porque a la gente hay que guardarle su libertad. Porque la gente quiere hacer todas esas cosas. Y todas esas cosas, y lo que es la pornografía, de ahí viene la palabra de pornea, viene la palabra pornografía, lo que es, o sea, el deleitarse en imágenes, eso es pornografía. Entonces, el adulterio, la fornicación y esas cosas así, al tener relaciones sexuales con alguien sin estar casado, o estando casado con otra persona, tener eso es adulterio. Pero también le impide que se abstengan de animales ahogados. Y ustedes se recuerdan, especialmente los dominicanos, nos gusta matar las gallinas así, ¿verdad? Y después llevarla y consumirla. Eso no debe dejarlo que se bote la sangre. Igual que a los animales, no se les debe golpear, porque algunos animales lo golpean para matarlo y después lo sacrifican. No, el animal debe verter la sangre, porque la sangre está en la vida. Y eso es lo que dice la Biblia. No tenemos que buscar una razón por la cual debe hacerse, simplemente obedecer lo que dice la Escritura. Y de sangre, no, la sangre no se puede comer. ¿A cuánto le gusta la morcilla? A mí me gusta la morcilla. Yo no sé si usted sabe lo que es morcilla, si usted es de otro país, pero en mi país agarran los intestinos de los animales, los limpian y los llenan de sangre. Y de eso es sabrosísimo. A mí me encantaba comer morcilla. Me encantaba. Hasta que me convertí al Señor hace casi 50 años.
Y, y ahora ya, gracias a Dios, me doy cuenta de que no debo hacer eso. Simplemente no le pregunto al Señor, ¿por qué no? Yo no estoy preguntando al Señor. Si me dice él fue que me hizo. Si Él me hizo a mí, Él me da instrucciones. Y yo sé que no voy a obedecer. Yo no voy a comer sangre. Esas 4 cosas son las que se iban a prohibir, que dice la Escritura. Ahora, para ello, enviaron con Pablo y Bernabé a Judas o Barnabás. Bernabé y Barnabás son Barsabás, perdón, no Barnabás, Barsabás. Bernabé y Barsabás son 2 personas diferentes. Entonces enviaron con Pablo y Bernabé a Judas o Barsabás y a Silas, que eran 2 principales entre los hermanos, para que confirmaran las resoluciones acordadas por el concilio apostólico y de los ancianos. Ahora, Pablo expresa lo siguiente en los siguientes versículos de Gálatas 2. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, dice él, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron a mí. Ellos no me enseñaron nada nuevo. Yo lo sabía todo porque el Señor me lo reveló. Eso es lo que estaba diciendo en otras palabras. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado, dice él, el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. O sea, a Pedro el Señor le encomendó que predicara a los judíos, pero a mí me encomendó que le predicara a los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, dice, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia, dice la Biblia, dice el texto 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como alumnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles, ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Allí termina. Pablo era un hombre de una sola cara. Pablo no era políticamente correcto. Yo no sé si usted sabe de qué yo estoy hablando. Pablo decía las cosas, mire, porque lo que estaban diciendo los detractores de Pablo era que Pablo no estaba enseñando y que Pablo no se había llevado de lo que le habían dicho allá en Jerusalén. Y entonces estaban tratando de desvirtuar como que eran grandes aquellos que estaban allá y que Pablo no era muy grande. Que Pablo no era. Por eso que Pablo habla muchas veces de una manera sarcástica y le dice a ellos, como un abortivo. El último de los apóstoles fue a mí que se me apareció el Señor. Y no soy digno porque no soy digno. Él lo decía así, yo soy el primero de los pecadores, entre los cuales el primero soy yo, decía él. Él no se la daba. Pablo no estaba buscando gloria humana. Pablo sabía a quién había creído. Pablo sabía el mensaje que había recibido. Él estaba consciente y claro de lo que había sucedido en su vida. Él sabía el mensaje que tenía que llevar. Entonces esta gente comienza a decirle que él no se estaba llevando de lo que le dijo Pablo, que le dijo Pedro, de lo que le dijo Juan, de lo que le dijo Jacobo. Entonces, espérense un momentito. Estos grandes hombres, esos que tienen nombre, esos que están allá, pero déjeme decirle, Dios no hace excepción de personas. Eso no me enseñaron nada a mí. O sea, diciéndole, ellos no fue que me enseñaron a mí lo que yo debía predicar. A mí me enseñó el Señor. Pablo entonces era un hombre de una sola cara. No era políticamente correcto. Y no importa a quién tenía que corregir. Si veía algo fuera de lugar, porque él tenía un solo objetivo y era predicar el evangelio que había recibido de parte de Dios por revelación. En otras palabras, tenía un carácter fuerte. De esos que no les gusta a la gente. Por eso, al ver la hipocresía de Pedro, lo reprendió, porque como dice Pablo, Vamos a leerlo.
Nosotros leemos esto simplemente para que ustedes entiendan lo que está diciendo. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Subrayen eso, tenía miedo. Tenía miedo. Y en su simulación, estaba simulando, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que estuvo allá con Pablo en Jerusalén, que estuvo defendiendo el apostolado de Pablo y la predicación del evangelio a los gentiles, y que no se le pusiera la ley, la traba, aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que está resaltando aquí el apóstol Pablo? La hipocresía, la simulación, la doble cara. Mire, a la gente hay que decirle pan al pan y vino al vino. Mucha gente no le gusta que usted le diga la verdad. Y a mucha gente, a la mayoría de la gente, mire, son pocas las personas que dicen la verdad. Usted le pregunta cualquier cosa a alguien, por estar políticamente correcto no te dicen, por ser diplomático no te dicen, ¿cómo me queda este vestido? Si tú consideras que le queda mal, ¿qué tú tienes que decirle? ¡Ay, qué lindo te queda! No, eso es hipocresía, eso es simulación. Entonces, pero muchas veces, por delante no decimos las cosas y por detrás sí las decimos. Óigame bien, me detengo aquí. Mucha gente no te dice a ti por delante de las cosas que tú estás pensando, o que ellos están pensando, pero lo dicen por detrás. Y eso es malo, eso es pecado, porque tú le estás negando la oportunidad a esa persona de corregir lo que está deficiente, lo que está mal. Yo no soy una persona de muchos amigos, y se lo digo de verdad, y mis amigos me conocen y ellos saben que es verdad, que es así. Porque yo le digo la verdad a la gente. Yo tuve un problema con un amigo hace un tiempo atrás, porque hacía años que no nos veíamos, como 40 años que no nos veíamos. Estábamos en una reunión, estudiamos juntos, y había otro amigo y me pregunta, ¿cómo me veo yo? Me dice, hermano, y ese hombre se veía acabado, bien acabado. Y yo le dije la verdad, digo, mijo, te ves bien maltratado. Se puso bravísimo. Me dijo, digo, pero ¿qué tú quieres que te diga que es una mentira? ¿O quieres que te diga la verdad? Te estoy diciendo que no te ves bien. Entonces, tú haces los arreglos posibles para verte bien si tú quieres. Pero si tú me preguntas a mí, la gente está esperando que le diga que mentira, aunque sean mentiras piadosas. Entonces dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cuál era el pecado que según Pablo estaba incurriendo Pedro? En la apariencia, en el pecado de la apariencia. ¿Qué es lo que es apariencia? ¿Sabe lo que dice el diccionario que es apariencia? Es al parecer exterior, el parecer exterior de alguien o de algo, el aspecto exterior de algo o de alguien. Cosa que parece y no es. Es tipo
es pinta, tiene una pinta, como decimos nosotros, imagen, tiene un aire, es la facha, el aspecto, la fachada, la forma, la traza, el exterior, es cubrir, salvar, es guardar las apariencias, disimular la realidad para evitar habladurías, eso es apariencia, o para evitar las críticas, idear la explicación de un hecho observable sin certidumbre de la verdad, eso es apariencia. Entonces, cuando hablamos de este pecado, estamos hablando de dar la facha de ser algo que no se es. Estamos hablando de hipocresía. Wow. Y ese es un pecado bien fuerte que Jesucristo le dedicó un capítulo enterito en Mateo 23 a los hipócritas, a los fariseos hipócritas. La hipocresía. Interesante que esa palabra hipocresía es una máscara que se ponían, hipócrita era una máscara que se ponían los actores de teatros para cambiar la voz y para cambiar el aspecto. Mucha gente son hipócritas porque tratan de mostrar lo que no es. Y es interesante porque en estos tiempos se rinde culto a la hipocresía. Y digo yo que se rinde culto a la hipocresía porque inclusive nuestros medios de comunicación y redes y todas las cosas que existen en el día de hoy nos traiga a nosotros aplicaciones que mejoran la apariencia y te quitan. Yo me hice una mejora en una cuestión. Yo soy muy curioso. Me hice algo y mejoré. O sea, me puse como si fuera joven y qué sé yo cuánto. Y después me usé como si fuera más viejo. Más viejo, porque viejo soy, ¿verdad? Más viejo. Entonces, para ver cómo veía. Digo yo, Dios mío. Pero simplemente era para ver, no para promoverlo, ni publicarlo y cosas de eso. Pero hay gente que ponen en su cosa fotos retocadas. Eso es hipocresía. ¿Usted no cree que es hipocresía? Es hipocresía. Yo no estoy diciendo que tú no eres cristiano porque seas hipócrita, porque hay cristianos hipócritas. Yo no estoy diciendo que te va para el infierno. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que la salvación viene por la fe y ese es el caso que estaba discutiendo Pablo con los judaizantes, de que creían que había que hacer cosas. Yo no estoy diciendo que para tú ser cristiano tienes que quitarte, que ponerte o que tienes que dejar de hacer tal cosa para ser cristiano. No. Tú eres cristiano o eres cristiana. Eso es tuyo. El que tú tengas algunas cosas de afuera, eso es otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir entre nosotros. Y tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Ok. La Biblia dice que el enemigo de la justicia es el padre del disfraz y del engaño. La Biblia dice que Satanás aparenta ser ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay que tener cuidado con la cuestión porque eso es obra de Satanás. La hipocresía, el disfrazarse, el aparentar. La palabra disfrazar que se utiliza en ese texto es metasquematizó, que se refiere a lo que es cambiable en una persona o cosa, como los gestos, el habla, la ropa, o lo que la Biblia llama conformarse, que es contrario a metamorfó, que se refiere a la naturaleza y carácter, la verdadera esencia de una persona. ¿Ok? Por eso es que en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra conformar tiene que ver con el esquema, Entonces, sin embargo, la palabra transformar tiene que ver con el metamorfó, tiene que ver con la transformación. ¿Cómo se transforma la gente? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, es manifestar entonces o dar a entender lo que no es o lo que no hay. La Biblia está llena de ejemplos que nos hablan de esto. Yo voy a citar por arribita algunos casos. Por ejemplo, en Marcos 11, versículo 12 en adelante, ustedes recuerdan que Jesucristo, dice la Biblia, estando en Betania, tuvo hambre.
ellos salieron de Betania y al salir afuera tuvo hambre y vio de lejos, dice la escritura, una mata de higuera que tenía hojas y el caso de que tuviera hojas era típico porque esas árboles de higuera primero echaban los frutos y después echaban las hojas. Entonces cuando tenían hojas era porque tenía fruto. Entonces, especialmente lo que se llama la breva, o sea, los primeros frutos. Entonces, él fue a ver si hallaba algo porque tenían hambre. Pero cuando Jesucristo llegó a ella, dice que no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo todavía de los higos. El tiempo de los higos no había llegado, pero esta mata tenía hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces Jesús al otro día por la mañana vino y vio que la higuera, y vieron todos que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro se acordó de lo que había sucedido el día anterior y le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús le respondió y le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. El texto originalmente dice tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que le diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y lo vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, dice el Señor. Porque si vosotros perdonad, ok, ustedes conocen la historia. Entonces, esto nos habla a nosotros de la apariencia. La mata aparentaba que tenía frutos, pero no tenía. Y el Señor la reprende, el Señor la manda a secarse. ¿Por qué? Porque estaba aparentando. La Biblia dice también que que una vez cuando Jesucristo entró en una de las ciudades, le enviaron los discípulos unos herodianos. Unos herodianos enviaron a algunos de sus discípulos y le dijeron, maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ustedes se dan cuenta. Jesucristo, hasta los impíos, los enemigos, porque estos fueron a atentar al Señor, para que el Señor le dijera que no era lícito darle a César y qué sé yo cuánto. Entonces Jesucristo le dice, hey, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es esta imagen que está aquí? Tú tienes que pagar por la imagen. Si tú recibes esta moneda, tú estás recibiendo la imagen que está allí. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos se maravillaban de que Jesucristo siempre contestaba con sabiduría. Pero me llama la atención, y por eso traje a colación este texto, de que estos publicanos, estos herodianos, perdón, le dicen que tú no miras las apariencias de los hombres. Tú eres un hombre recto, un hombre correcto, un hombre sincero, honesto. La Biblia nos habla también en Génesis capítulo 38 de Tamar. ¿Usted se recuerda de Tamar? Tamar era una joven que se había casado con el hijo mayor de un padre de familia que tenía 3 hijos y se le murió porque era malo. El tipo no era malo, el tipo era malo y el Señor lo mató. Entonces, después el segundo no quiso darle descendencia al primero porque había una ley que el muerto, si tenía hermanos solteros, tenían que casarse con la viuda para darle el primer hijo que naciera de su relación con la mujer del muerto, era hijo del muerto. Y eso era para preservar es una costumbre que había, eso no era una ley, es una costumbre, ¿verdad? Entonces, este hombre, en vez de darle descendencia a su hermano, ¿qué es lo que hacía? Que vertía en tierra. De ahí viene la palabra onanismo, porque así se llamaba el tipo, onán. Onanismo, como se conoce también a la masturbación, donde se vierte en tierra. Entonces, a este lo mató Dios. ¿Por qué? Porque no quería dar. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado. Lo que estoy diciendo es que a este lo mató Dios. ¿Por qué? Porque no quiso dar la descendencia. Porque de esa descendencia nació Jesús. De Judá. De Judá. Al final, el otro no creció al final, el pan pequeño, y no se la daba a Judá. Tamar se disfrazó, acuérdense disfrazar, o sea, adquirió la apariencia. Y entonces de que era una prostituta. Y entonces
y se acercó porque le dijeron que, él iba a estar, que Judá iba a estar por allí, y Judá se allegó a ella creyendo que era una prostituta, y entonces vivió con ella y no tenía con qué pagarle porque él no salió a eso. Entonces ella se quedó con él, de él un bastón, un bordón, y se quedó con unas cuantas cosas. Cuando la mujer quedó preñada, ¿tú sabes lo que sucedió? Que a Judá le dijeron que estaba preñada la mujer. Y él dijo que la mataran, que le cayeran a pedrada, porque esa era la costumbre, que si una mujer era adúltera, la apedreaban. Por eso es el caso de la mujer adúltera. Entonces, en este caso, ella dice, en este caso, la mujer, cuando él da esa orden, le manda a decir a Judá, dile a él que de quién son estas cosas, el anillo, el bordón, el báculo, aquí está todas las cosas. Dígale, de ese hombre yo estoy preñada. Y cuando él se dio cuenta, dijo, ay, más justa es ella que yo. Más justa. Wow. ¿Y qué nos enseña esto? Tenemos que tener cuidado con el pecado de la apariencia también, porque nos motiva a que otros juzguen mal. Entonces, segunda cosa, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros juzgamos, porque muchas veces juzgamos en otros lo que nosotros practicamos. Judá practicó esto y él la acusó de ramera. La acusó de ramera porque él, ¿qué fue lo que hizo? Vivió con una ramera. Entonces tenemos que tener mucha cuenta porque muchas veces se cumple en nosotros lo que dice aquel famoso proverbio de que dice que nosotros atacamos aquellas cosas de las que sufrimos, de las que adolecemos. Saúl se disfrazó para consultar a una divina, dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 28, verso 8. La higuera aparentaba tener fruto y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y ya usted sabe lo que pasó. El trigo y la cizaña son plantas que aparentan ser iguales, pero por sus frutos, sus resultados y sus propósitos son diferentes. Hay que tener cuidado con la apariencia. La hipocresía es el pecado de la apariencia, que trata de hacer creer que es una cosa cuando por dentro se es otra. Es el cambio cosmético sin cambio de carácter, sin cambio interno. Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados, que por fuera aparentaban que todo estaba bien, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. ¡Ay!, dice el Señor Jesús, hipócritas, escribas y fariseos, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Asimismo, David aparentaba estar loco ante los filisteos y se fingió loco, dice la Escritura. Y quiero terminar con el capítulo 2 de Gálatas, terminan diciendo esto. Porque este capítulo termina, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, dice el texto. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está uno de los temas más relevantes de la doctrina cristiana, y es que todo creyente y estudiante serio de la palabra de Dios debe conocer lo que es la imputación. La muerte que merecía el hombre pecador pasa a Cristo, quien fue nuestro sustituto, y la vida de Cristo pasa a los que le recibieron por la fe como Salvador. El secreto de una vida cristiana victoriosa y sin tropiezos está en eso que dice Jesús, que dijo Pablo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El problema está cuando nos bajamos de la cruz y queremos retomar el control de nuestra vida. La pregunta que cada creyente debe hacerse en los momentos de decisión e incertidumbre es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dice Jesús, y dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Algunos aducirán que no es fácil vivir la vida cristiana en los medios de las actuales circunstancias. Y eso es cierto si lo vive bajo tu propia opinión o fuerza. Pero si como Pablo decimos, como lo que nos toca vivir en la carne, o hacemos por la fe en el Hijo de Dios, nosotros vamos a vivir y vamos a tener todo bien. Por último, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. La palabra aquí desechar es la palabra ateteo, que es una palabra compuesta de una parte negativa, que es a, y titemi,
que es colocar. Entonces esta palabra tiene el sentido de no colocar en el lugar correspondiente algo. Es subestimar o desestimar, no valorar, neutralizar, violar algo. Entonces se refiere a que si se guarda la ley, no está poniendo en su lugar la gracia de Dios. La está desestimando la gracia o desvalorizando. Está neutralizando la gracia y violando el favor no merecido de Dios. Y eso lo demuestra con la última expresión. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí introduce lo que va a considerar más tarde, que de nada nos sirve Jesucristo si tenemos que guardar la ley, porque si guardamos uno de los mandamientos para ser justos o salvos o santos, tendremos que guardarlos todos. Y primero, nadie lo pudo hacer, y segundo, esa es la función de la ley, hacernos que nos sintamos bien mal porque hemos pecado. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Qué bueno que han escuchado esta reflexión, que nosotros podamos aprender. Estamos aprendiendo. En el próximo programa vamos a seguir discutiendo del tema de Gálatas 3. Yo quiero orar por ti y pedirle a Dios que nos ayude a todos, a ti y a mí, a ser cristianos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que me están escuchando en este día. Pido salvación para aquellos que no lo son todavía. Y para los que sí son salvos, que te entregaron su corazón algún día, oh Dios mío, yo pido fortaleza para que ellos puedan entender que con la gracia de Cristo es suficiente, que Cristo es suficiente, que no tenemos que recurrir ni a la ley ni a sus obras para nosotros poder ser fieles al Señor. Que con la gracia de Cristo nos enseña y que ella misma nos hace a nosotros ser capacitados y empoderados para vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si te has servido, si has hecho esta oración, si le quieres entregar tu corazón a Jesús como Salvador personal, nos puede llamar. O si te hemos ministrado, nos puede llamar por teléfono. Te voy a dar el número de teléfono ahora. Si cualquier cosa, nosotros tenemos nuestro servicio, lo estamos dando durante estos días, tiempo de cuarentena y cosas de eso, lo estamos dando, y hasta que nos permitan reunirnos a todos juntos, vamos a estar en Edison Park. Eso está en Lafayette, 79 de Lafayette, casi esquina McCarter Highway o la 21. Ahí está ese gran parque que caben cientos y cientos de carros. Venga en los domingos a las 10 de la mañana y va a ver nuestro culto bilingüe. Es un drive-in service. Es un servicios en vehículos, servicios en carro, un servicarro, ¿verdad? Entonces, allí vamos a estar este domingo a las 10. Todos los domingos vamos a estar allí. Venga y le haremos bien. Y para cualquier otra información sobre nuestro ministerio, sobre la iglesia y cómo podemos bendecirle, o cualquier consejería que usted quiera, nos puede llamar 973-274-0992. Repito, 973-274-0992. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima oportunidad. Yo soy su hermano y su amigo Daniel Vargas Mena, que le dice hasta entonces.